Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? No sé el horario que vas a estar recibiendo este mensaje y yo quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de llevar un mensaje, una palabra, ¿verdad? A todos aquellos que están escuchando o viendo, ¿verdad? Este video. Estamos en un tiempo de cuarentena, ¿verdad? Y un tiempo de muchos cambios. Y pensando, ¿no?, en lo que significa cuarentena, aislamiento vertical, aislamiento horizontal, cuántas palabras nuevas, ¿verdad? En nuestro cotidiano, ¿verdad? Que nunca, no es que usábamos tanto. Protocolos de desinfección, lavados de manos, ¿sabe? Peligros, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo mucha cosa nueva desde el momento en que se decretó, ¿verdad?, la cuarentena. En el caso, yo estoy en Paraguay, en nuestro país, en Paraguay, porque ya habíamos escuchado hablar del coronavirus, de COVID-19, de China, Italia, Irán, Irak y otros países, pero parecía tan lejos de nosotros, ¿verdad? Y por ser un país de clima tropical, donde tenemos mucho calor, jamás pensamos que iba a llegar, ¿verdad? Hasta nosotros con la fuerza que llegó, ¿verdad? A Sudamérica. Y entonces, hoy día estamos aprendiendo hasta lavar nuestras manos, porque antes lavamos las manos, pero ahora hay que tener todo un cuidado. Y también cambiaron nuestras relaciones sociales. Nosotros estamos eh, aprendiendo los peligros de simplemente pasar la mano a otro o de saludar, ¿verdad? Con un abrazo o simplemente compartir un tereré o mate, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo a cada día que todo aquello que era muy natural y normal en nuestros relacionamientos, sea familiar, sea relacionamiento con amigos, relacionamiento de matrimonios, parejas, todo esto, muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Y parece que es muy rápido como las cosas se están dando y veníamos como nosotros veníamos en un camión, ¿no?, en alta velocidad y de repente ese camión para y él tiene que empezar de a poco a, a volver a caminar. Entonces yo me acuerdo en mi infancia, cuando yo era chica, que muchas tiendas y supermercados trabajaban de lunes a sábado. Las oficinas normalmente, bancos, teníamos este horario de lunes a viernes. Y había tiendas que cerraban sábado a las 12, supermercados cerraban más tarde, 8, 9, ¿verdad? Y entonces, difícilmente, yo no me acuerdo en mi niñez que había comercios sábado, domingo. Después, cerca de mi ciudad, ¿verdad?, donde yo vivía, se abre el primer shopping center. ¿No? Shopping center, wow. Trabajaba de lunes a domingo, un horario diferenciado, pero ahí íbamos a tener tiendas sábado y domingo como no teníamos, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos, ¿verdad?, cines, parques, había muchos restaurantes, ¿verdad? Negocios que se quedaban abiertos, era más para diversión o para la comida. No había comercio para vender cosas, ¿verdad? Todo de lunes a lunes como tenemos hoy, ¿verdad? Entonces de a poco vinieron los supermercados que iban a trabajar hasta las 12, más tarde en la noche, las tiendas de conveniencias, en las estaciones de servicios que trabajaban sábado, domingo y algunas, ¿no?, trabajaban mejor. Fue un proceso que se fue dando en el comercio, que fue cambiando nuestra manera. Entonces yo ya podría relajarme porque si no,
tuviera nada que comer sábado y domingo, ya sabía que iba a haber supermercados, ya sabía que iba a haber todo, ¿verdad? Entonces, las relaciones cambiaron, los bancos pasaron a trabajar también 24 horas para mantener los sistemas, ¿no? Yo soy del tiempo que tener una computadora en cada casa era un sueño, ¿verdad? Y trabajar con computadoras. Teníamos una CPU que era del tamaño de una sala. Teníamos el centro de procesamiento de datos, que era algo gigante, ¿eh? Entonces, ¿cuántas cosas fueron cambiando? Y fueron cambiando entonces en las relaciones familiares. Entonces, si una persona tenía sábado y domingo para estar con la familia, debido a esos cambios, debido al trabajo, se pasó, uno tiene libre sábado y domingo, otro tiene día libre entre semana. Entonces, los propios horarios de las familias cambiaron. Y de repente la persona tenía un día para disfrutar con la familia, pero algunas personas de la casa estaban trabajando en este mismo día. Todo fue cambiando de una manera que nosotros nos sentimos porque nos adaptamos a los cambios, a los nuevos horarios, a todo, ¿verdad? Vamos cambiando. Entonces, todo eso, nosotros vemos que llegó un momento en el que el supermercado 365 días, ya no hay feriado para algunos sectores. Y también tiendas 24 horas, banco 24 horas, o sea, no hay para algunas personas, o hasta para la seguridad. Antes yo me acuerdo que en mi tiempo las farmacias tenían un día que estaba abierto. Sábado y domingo no eran todas las farmacias que estaban abiertas. Vos tenías que buscar qué farmacia está más o menos de guardia, ¿no? en este sábado y domingo, ¿verdad? Entonces teníamos, ¿verdad? No teníamos farmacias todos los días y tampoco farmacias 24 horas. Siempre nosotros éramos limitados en algunos sectores, ¿no? Salud no, el médico, las personas que trabajan en el hospital, sea administrativo, sea seguridad, sí tenían que trabajar sábado y domingo. Había áreas que se trabajaba sábado y domingo, tipo las personas que trabajaban en las ferias, en la calle, trabajaban, mi mamá tenía una tienda, trabajaba de martes a domingo. Habían sectores, pero eran pocos. Y como también yo crecí en una familia de comerciantes, ¿verdad? Ay, yo siempre decía, yo quiero trabajar de lunes a viernes, ¿verdad? Que yo quería tener sábado y domingo. Y entonces, de repente nosotros vemos que nuestra vida se tornó una vida donde todo que vos necesitas, todo que uno necesitaba, de sábado a domingo tenemos. Sí, no había falta de nada. Y ahora con esta nueva medida, nosotros tuvimos que poner un freno a nuestras actividades, un freno a nuestras relaciones de amistad, a las visitas, a la congregarse en la iglesia. Nosotros que vamos regularmente a una iglesia, a no tener más la comunión, ¿verdad? Con los hermanos. Entonces, hubo un freno, ¿verdad? En este camión que estábamos yendo. Y ahora tenemos que parar y rever. Hoy hay personas que se saludan con un codazo, codo a codo, pero hasta eso también ya está prohibido, ¿verdad? Entonces todo ese tema que nosotros teníamos para saludar uno a otro se cambió. Al llegar a casa, cuando salimos, tenemos un protocolo para llegar de desinfección, al llegar a la puerta de la casa, a guardar las cosas que compramos, todo hoy estamos cuidando, basados en la experiencia de otros países que hoy están sufriendo, ¿verdad? Mucho más que nosotros el tema del virus, del coronavirus. Entonces, nosotros recibimos decretos y lugares que no se cerraban hace años, parques que no se cerraban, cines, shopping center. Cuando yo escuché que el shopping center, no sé, Mariscal López, Paseo de la Galería, Shopping del Sol, Villamorra, Multiplaza, todos iban a cerrar, yo dije, Dios mío, desde que llegué a Paraguay, esos eran los lugares que siempre estaban abiertos. Si un domingo yo estaba solo o queríamos salir, ¿verdad? Entonces,
vos ves así que lugares que nosotros no imaginábamos de nuestro día a día, hoy ya no están abiertos, ¿verdad? Por lo menos acá en Paraguay, ¿verdad? No sé dónde el país que vos estás. Entonces, hoy es un día donde en Paraguay y en Brasil fue decretado el día del ayuno y de la oración, ¿verdad? Entonces vemos también algunos presidentes, algunos gobernadores, ¿verdad? Pidiendo que oremos y que busquemos a Dios, ¿verdad? Y algunos dicen, ay, pero ellos están engañando, están haciendo eso para que la gente les crea. Pero seamos como el apóstol Pablo, aquellos que conocen la Biblia, que decía que sea en Filipenses, después lea Filipenses del 1, del 15 al 18, que sea por vanagloria, sea por, por querer algo, sea por estar queriendo manipular. Lo importante es que el nombre de Dios y de Jesús está siendo predicado. Tomemos a la palabra en ese tiempo, ¿verdad? Que estamos de cuarentena, algunos de aislamiento vertical, otro aislamiento horizontal. Y veamos que Dios tiene un propósito, que Dios nos está llamando a una dependencia de Él. Porque por más que sabemos que hacemos todos los protocolos, como dice Salmos 125, si el Señor no guardar la casa, si el Señor no guarda la casa, es vano lo que nosotros estamos haciendo. Y también, si vamos a entender un poquito de la cuarentena del punto de vista médico o del punto de vista también social o del punto de vista bíblico, ¿verdad? Nosotros necesitamos ver que este aislamiento, él significa algo, tiene un significado. No estoy diciendo, gente, que nuestra cuarentena es de 40 días. No, nuestra cuarentena es de un tiempo que todavía no sabemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver, solo quiero corregir algo. Salmo 127, si el Señor no edificara casa, en vano trabaja. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista médico y de la Biblia qué significa cuarentena. Del punto de vista de la medicina, cuarentena es un término para describir el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico, como un método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga. Entonces, cuarentena puede ser también para nosotros, para nuestras mascotas, para los que tienen algún animal en casa, ¿verdad? O para los que trabajan cuidando animales, ¿verdad? Un tiempo en que nosotros tenemos que aislarnos, ¿verdad? Entonces existe también ese aislamiento vertical, donde la persona sale a la calle, ella se pone su tapaboca, en algunos lugares se llama máscara, mascarilla, ¿verdad? Pone sus guantes y su anteojo, ¿verdad? Y ella se va a un súper y mantiene la distancia de la persona, o va a su trabajo y mantiene la distancia, ¿verdad? Y ya no comparte más aquí en Paraguay el tereré, el mate, ya no comparte más el mismo vaso, ¿verdad? Y cuando va a tocar la cerradura, ella toma cuidado para no tocar su mano, y si llega a un lugar le van a medir su temperatura, va a ponerse, quien no tiene guantes, su alcohol en gel, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que significa ese aislamiento vertical. Y vemos que la gente del supermercado, de las instituciones financieras, banco, cooperativas, también estamos hablando de financieras y casas de cambios, en el caso acá, todos ellos están haciendo eso. Los médicos, los enfermeros, la gente de salud, sean los de la seguridad, de la limpieza, ¿no? Yo me imagino los señores y las señoras que trabajan en limpieza de hospitales, centros de salud o de clínicas, el cuidado que ellos no tienen que tener, como están limpiando
y desinfectando los lugares, ¿verdad? Donde hay enfermos. También pienso también en el tema de los que están trabajando en la calle, porque hay vendedores que salen a vender o a hacer delivery. ¿Cómo tiene que cuidar de ese aislamiento vertical? Y hay personas que están tranquilas y siguen la vida normal, ¿verdad? Vemos en la calle personas que no se ponen tapaboca, que no cuidan de ese distanciamiento. Entonces, ese aislamiento es el vertical. El horizontal es lo que estamos haciendo en Paraguay. Muchos sectores de las industrias e empresas no salen a trabajar. Nos quedamos en casa y solamente salimos si hay necesidad de ir a un súper, de ir a una farmacia, de ir a un banco o institución financiera, una cooperativa, o también que vayamos a llevar a alguien a un hospital a ponerse una vacuna, ¿verdad? Porque la vida sigue, ¿verdad? Y ayer yo estaba hablando con uno de los alumnos, con mis alumnos, yo tengo un grupo de portugués, ¿verdad? Online, y el doctor nos explicaba que los odontólogos, los dentistas no están trabajando porque por el protocolo de la proximidad que hay, solamente es un caso urgente, ¿verdad? Entonces cuidemos nuestros dientes también en ese tiempo. Entonces, pero en la Biblia, ¿qué es la cuarentena? ¿Qué es ese tiempo de cuarentena? Cuarentena en la Biblia significa tiempo de preparación y transformación. Estamos a una semana de la Semana Santa y yo le decía al Señor, sobre nuestra iglesia, en nuestra congregación tenemos un campamento que en portugués es acampadose y en español campadoses, que vino el nombre de nuestro ministerio de jóvenes, que es la dosis radical, en portugués la dosis radical. Y este campamento, nosotros vamos toda la Semana Santa y ese iba a ser el 13º. Entonces, desde que yo me casé, difícilmente, desde que me casé, paso una Semana Santa en casa con mi familia. Siempre son con mis pastores, mis hermanos, y empezamos en 2008. Yo todavía no estaba embarazada de Daniela y en ese primer campamento Dios preparó, ¿verdad? Después 2009, segundo campamento, yo ya me voy embarazada y 2010 Daniela ya había nacido, tenía casi un año. Entonces ahí nosotros vemos que esta Semana Santa cambió. Yo ya no me voy más de viaje. Nosotros ya nos quedamos en casa porque viernes acá en Paraguay empezó un aislamiento mucho más riguroso, ¿no? Para que la gente no viaje, para que la gente se cuide en su casa, ¿verdad? Y una de las cosas también durante la cuarentena que tenemos que cuidar son nuestros adultos mayores, nuestros ancianos, los hermosos papás, mamás, abuelos, bisabuelos que necesitan nuestro cuidado durante esa cuarentena. También es el propósito, ¿verdad? Mi mamá tiene 86 años, es una mujer espléndida, súper sana, ¿no? Y siempre la gente se va a su casa. Y 28 de marzo ella cumplió 86 años y ya no pudieron ir a saludarla. Si van, se van por un ratito, hablan con ella y salen, porque le estamos cuidando, ¿verdad? Y al mismo tiempo yo también oro por sus emociones porque sé como a ella es importante ese contacto con los hijos, porque somos 6 hijos, ¿no? Yo soy la que estoy más distante, pero están mis tres hermanas y mis 2 hermanos que siempre están con ella, sus nietos, sus bisnietos. Entonces para ella es muy importante esa cosa familiar. Y ahora le estamos cuidando, ¿verdad? Pero bueno, porque por la internet, a través de teléfono, ella habla mucho con toda la familia y todos los días. Entonces necesitamos usar esa herramienta para también achicar, acortar la distancia que estamos, ¿verdad? Por eso me tocó hoy traer este mensaje. Y esa fue una introducción para mi mensaje que se llama Apasionados por Jesús. Entonces el texto que yo voy a compartir con ustedes y yo voy a leer
Y hablando de cada situación, está en Hebreos capítulo 12, que es el tema de nuestro campamento, que es apasionados por Jesús. Y ese texto, él dice así, ¿verdad? Vamos a leer juntos. Hebreos capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 1, ¿verdad? Yo había anotado acá. Voy a buscar dónde está mi texto. Y dice así, Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, y yo quiero leer ahora el versículo 2, una versión que tengo que es NTV, esa que leí es Reina Valera, y la NTV dice así: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Mire que dice NTV, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, que le esperaba, soportó, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que está representada. Ahora está sentada en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Y dice así: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos un tiempo de cuarentena que yo no, como dije, no voy a decir que son 40 días, 15 días, como nos propuso en el primer momento el presidente. No sabemos, pero Dios lo sabe. Y nosotros no podemos minimizar ni tampoco entrar en pánico por todo lo que está pasando. Pero necesitamos cuidado, ¿verdad? Y así como nosotros entramos a un auto y ponemos un cinturón, porque ese cinturón nos va a proteger, así son los cuidados que tenemos que tener. Pero quien guarda este viaje es Dios. Y ahí está. Hoy nosotros estamos ayunando aquí por Paraguay, por Brasil, por las naciones. Estamos con este ayuno, ¿verdad? Entonces, sabemos que al mismo tiempo que pasamos privaciones, hay muchas bendiciones para ese tiempo que estamos aguardando aquí en casa. Hay muchas bendiciones en la relación con mi esposo, con mi hija, con los hermanos y mi familia, aún que sea distante. Entonces nosotros entendemos que necesitamos depender del amor, de la provisión y protección de Dios. Y ese capítulo de Hebreos nos dice: vamos a perseverar, vamos a ser felices durante ese tiempo de espera, dependiendo de aquel de que necesitamos, ¿verdad? Dios tiene planes para mi vida y para tu vida. Dios tiene propósitos para todo que pasamos. Y nosotros tenemos que ver dentro de la historia, ¿verdad? Y vamos a hacer un recuento en este día. Cuántas victorias Dios nos ha dado, cuántas bendiciones. Y ahora Dios nos está dando entendimiento, ¿verdad? Y necesitamos mirar también nuestras vidas, mirar la Biblia, los hombres y mujeres de Dios. Y aquellos que todavía que están escuchando ese video y no entregaron sus vidas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo quiero explicarte algo. Jesús es aquel que nos da una vida nueva. Esa vida no es que no vamos a tener problemas, porque sí vamos a tener algunos problemas. Esta vida es que tenemos a alguien que ya venció la muerte. Jesús fue aquel que Él venció por nuestras vidas. Jesús fue aquel que llevó nuestros pecados. Por eso en ese tiempo de cuarentena yo puedo mirar a Él
orar cuando tengo miedo del virus, tengo miedo de la enfermedad, tengo miedo que me falte económicamente, tengo miedo que la empresa que yo trabajo no tenga más cómo pagar mi salario. Y aquellos que son empresarios hoy están con miedo porque no saben cómo van a pagar sus empleados, porque no tienen recursos. Yo quiero decirte que es momento de confiar en Jesús. Aquellos que están con miedo en un hospital o están acompañando a alguien al hospital, Jesús está ahí para darte esa fuerza. A esos profesionales que están saliendo de casa hoy, a los empleados, a los trabajadores formales e informales. Si vos tenés un miedo hoy, ahí está Jesús para ayudarte a pasar. Y entonces yo quiero contar una historia que yo estaba escuchando una prédica del pastor Dante Gebel y él contó esa historia. Había un papá que le salió del cementerio con sus hijos. Ellos enterraron a la mamá que estaba enferma. Y ese papá estaba triste, pero confiante en Dios. Y sabía que le aguardaba ahora cuidar a sus hijos. Y justamente están yendo por una ruta. Y cuando está en la ruta, a su lado, él estaba un poco despacio por todas las emociones del momento, pasa un camión. Y ese camión deja una sombra sobre el auto. Y en ese momento Dios le dio una inspiración. Y este hombre le dice a sus hijos, ¿qué es mejor para nosotros? ¿Que pase la sombra del camión o que pase el camión arriba de nuestro auto? Ahí los niños, la sombra, papá, la sombra. Y el papá le dijo, así fue que hizo Jesús. El camión, el dolor, el pecado, el peso del pecado pasó sobre Jesús. Y ahora Jesús nos da la posibilidad, la oportunidad que pase por nosotros solo la sombra. Eso que estamos pasando hoy es solo la sombra. No es el problema en sí, porque Jesús nos está guardando. Yo conozco misionarios que están en España, que están en Italia, que están en muchos países. Y esos misionarios están confiantes que es solo la sombra, que Jesús está con nosotros. Y como dice el rey David en Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces Jesús está con nosotros en este valle. Él nos está guardando. Por eso yo quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesús, el autor y consumador de la fe, el campeón de la fe, aquel que nos dejó el camino para seguir con fe, aquel que nos dejó las promesas de que lo que estamos pasando aquí es un tiempo, es un proceso. Aun cuando tenemos miedo de hablar de la muerte, aun cuando tenemos miedo, pavor a veces por el futuro, Él nos dejó el camino de la paz, de la seguridad. Y hay cosas que, seamos sinceros, vamos a conseguir solucionar, pero hay otras que no. Y dependemos de este amor, de este cuidado de Dios para solucionar todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros estamos en casa, ¿verdad? Y tenemos un propósito de hacer un ayuno, una oración. Busque a Dios, busque a su rostro. Tenemos una lista de petición por nuestras vidas, por nuestra casa, por nuestro país, por las personas que amamos, por nuestros familiares, por amigos queridos. Tenemos una lista, pero acerquémonos a Dios con gratitud para conocer más de Él. Porque Jesús, el autor y consumador de la fe, el campeón, nos muestra la carrera que tenemos que perseverar y continuar, ¿verdad? Entonces, si vos sos aquel hoy que está escuchando esta palabra y va a salir porque tenés que trabajar, porque tenés que ir al súper, tener ahí a un lugar, si sos un profesional de la salud, si sos un trabajador en la área financiera, o también en la calle, si sos alguien que tienes que salir a vender, hágalo todos los protocolos de protección, de desinfección. Y haga una oración entregando tu vida en manos de aquel que único que puede guardar la casa. Entrega tu vida, ¿verdad? Entonces, donde estemos en este día, no olvidemos de esta palabra.
que es tan profunda, ¿verdad? Fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y en Jesús, Él tenía tanta cosa buena cuando estaba con Dios, Él estaba allá, Él tenía tanta cosa buena y Él dejó todo eso para pasar aquí por la tierra, para sufrir lo que nosotros vamos a sufrir. Y Él soportó vergüenza. Jesús fue avergonzado, la gente se reía, la gente se burlaba, pero Él sabía que había un propósito. En el corazón de Jesús estaba mi vida, estaba tu vida, estaban nuestros amados, cada persona allí en su corazón. Entonces, si hoy vos necesitas fuerza para perseverar en medio de las pruebas que estás viviendo, en todas las áreas, yo estoy diciendo en área de salud, en área financiera, en área de pérdidas, en área de restauración familiar, en área también emocional, de tener una paz, en el área de tener la paz emocional. Entonces vamos a desarrollar nuestra fe como los atletas. Vamos a perseverar porque este autor, este campeón, él quiere enseñarnos a ser campeones y a vivir una vida de fe y esperanza. Entonces no olvidemos en este día, en este capítulo de Hebreos nos enseña mucho, que sin Jesús no hay victoria. Y que Jesús ya venció la carrera y Él está aquí para enseñar a cada día, a enseñarnos a vencer la carrera. Corramos la carrera mirando hacia Jesús, hacia nuestra victoria. Seamos reconocidos como los apasionados por Jesús, aquellos que son apasionados, aquellos que reconocen lo que Él hizo en la cruz, aquellos que reconocen que Él está haciendo hoy en nuestras vidas, porque le dejó el Espíritu Santo para consolarnos, para enseñar lo que necesitamos aprender. Entonces, vamos a reconocer, seamos aquellos que confían en la palabra, como Pablo decía, ¿verdad? Si morimos, morimos para Cristo. Y creamos que también viviremos en Él. Cuando morimos en Cristo, morimos una vez y tenemos dos vidas, la vida aquí y la vida eterna. Morir para Jesús, morir con Jesús, entregar la vida a Jesús, significa que vamos a morir una vez físicamente porque nuestro cuerpo se va y como dice la Biblia, al hombre solo ha dado morir una vez, pero después vamos a tener la vida eterna. Entonces tenemos esa vida y después la vida eterna. Y esto es entregar la vida a Jesús. Entonces nosotros vamos a vivir con Él, vivir dependiendo de Él, sabiendo que Jesús, que ha resucitado de los muertos, ya tiene poder sobre la muerte. Yo no sé el día que nos va a tocar a ir de aquí. Yo no sé, porque yo dependo de Dios. Y cada vez que pienso, entrego eso a Jesús, porque quien cuida de mi hija, de mi esposo, de mi familia, es Él. Y todo lo que yo tengo acá, Él me dio por un tiempo. Pero una cosa yo quiero decir, miremos hacia Él. Y como dice, yo quiero terminar con un versículo, esa palabra, en 2 Corintios 2:14, que Pablo está hablando sobre nuestra victoria. Y yo quiero dejar ese versículo también para que vos puedas meditar, ¿verdad? En tu tiempo. Pablo dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo espero que a través de esa prédica vos puedas conocer más de Dios, más de Jesús. Y pueda depender de Él para todo lo que necesitas. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero ahora yo quiero orar por vos. Hay esperanza en Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este día. Queremos agradecerte por la palabra. Queremos agradecerte porque en Jesús tenemos la victoria.
Gracias por ese día, gracias por tu amor, gracias por ese día que en algunas naciones es decretado oración y ayuno, Padre. Pedimos que tú visites cada familia que hoy está escuchando ese video, cada familia que tiene necesidad, que tu paz, tu amor y la salvación y misericordia que hay en Cristo Jesús venga sobre nuestras vidas. Señor, dependemos de ti. Perdona nuestros pecados. Perdona el pecado de todas las naciones, de nuestra nación. Perdona el pecado de nuestros gobernadores y nuestros pecados, Señor. Y Señor, pedimos que tú escribas nuestro nombre en el libro de la vida. Y que en estos días que nos resta de cuarentena, que no sabemos cuántos son, que tú, Señor, nos ayude a pasar y a disfrutar de tu presencia y a tener más comunión contigo y con nuestras familias. Protege a aquellos que van a salir a trabajar, aquellos que necesitan, Señor, ir a algún lugar. Protégelos, Señor, y guárdalos bajo tu poderosa mano, Señor. Recordando que todo está en tus manos y que todo que tenemos viene de ti. Gracias por ese día, gracias por esa persona que está ahí viendo este video. Te agradezco por todo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes o buenas noches. Que Dios te bendiga. Guarde tu vida, tu casa y tu familia.